Bueno, hoy vamos a ver eso, el modelo OSI, el modelo de referencia de cómo se estructuran todos los sistemas de datos y de comunicaciones en función de una estrategia que se despliega a partir del año 80, creo que 80, ¿no? 80 y pico. Sí, 87, no. 87. Sí, la idea es desparramar todas las tareas que hay que hacer en cuanto a los distintos elementos de los sistemas de comunicación, la transferencia de datos y todo lo demás, asignando un modelo de 7 capas, donde a cada capa se le asigna una función particular. La idea es que todo el conjunto de las 7 capas trabajen dando servicios unas capas a otras, ya lo vamos a ver cómo funciona este, y qué papel juega cada una de las capas. Desde el punto de vista de comunicaciones, si bien tenemos que conocer la totalidad del modelo OSI, las capas que a nosotros nos importan son las 3 últimas, que es la capa de red, la capa de enlace y la capa física. Lo que nosotros estuvimos haciendo con el armado de los cables, los conectores, en fin, todo lo demás, todo eso, como es parte del hard, corresponden a la capa 1 o a la capa física, ¿sí? Y después, dónde trabaja o dónde conectamos cada uno de los distintos equipos que nosotros tenemos en una red. Cuando digo los distintos equipos me estoy refiriendo a router, switch, bridge, repetidores, en fin, hub, ¿sí? Cada uno de esos equipos trabaja en una capa en particular del modelo OSI. Hoy vamos a tener una exposición brillante por parte del compañero Leo, un tipo muy capo en modelo OSI, sabe cómo se llama y cuántas capas tiene. Las funciones que hacen. Ya está, ya. Así que, bueno, te escuchamos. Dale. Bueno, como bien dio la introducción el profe, es un modelo de referencia, ¿sí? Significa que hoy en día los protocolos, las pilas de protocolos más populares no respetan en sí estas 7 capas, estos 7 niveles, ¿sí? Pero sí sirve como una base para el tema de las comunicaciones, ¿sí? Seguir todas las funciones. Estas funciones se van a aplicar, ¿sí? De una manera u otra, ¿sí? Ya sea juntando algunos niveles o no, pero bueno, el modelo OSI está muy bueno porque distingue todas las funciones y todos los servicios que tienen que realizar los protocolos, ¿sí? Los distintos protocolos, para poder realizar comunicaciones entre distintos dispositivos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, o sea, el profe dice que lo importante son estas 3 capas. No, desde el punto de vista de cómo. Exactamente, faltó eso. Nosotros en comunicaciones, en esta materia, nos vamos a dar mucho más hincapié en el nivel físico, que ya estuvimos hablando mucho de cables, de medios, ¿sí? La capa de enlace, y tocamos un poquito, a lo mejor, la capa de red, ¿sí? Y cuando empecemos ya en redes el año que viene, cuando nos veamos, si es que se inscriben en alguno de mis cursos, vamos a ver los protocolos o las capas superiores, ¿sí? Vamos a llegar hasta los servicios, hasta las aplicaciones y algunos protocolos de este nivel, ¿sí? Entonces, bueno, yo, si bien yo soy profe de redes, les voy a dar muchos ejemplos de las capas superiores, pero es como para que ustedes se vayan orientando, ¿sí? de la idea de que hay protocolos también en las capas superiores, pero el detalle lo van a ver más en profundidad cuando vean redes, ¿no? Nosotros vamos a darle más hincapié a las capas más bajas, ¿sí? Bien. Esto nace en función de que cuando empieza la primera red, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera red? No, No, La telefónica en
ARPANET. ARPANET, una red del gobierno de Estados Unidos para compartir ciertas computadoras entre sí. Pero eso se empieza después a expandir, ya empieza a crecer todo esto. Entonces uno de los problemas son los sistemas propietarios. ¿Qué son los sistemas propietarios? Los equipos fabricados por Clark y Sichery, nuestra empresa fabrica equipos, y nosotros ponemos cómo queremos los equipos, cómo queremos los conectores, todo. Ahora, él fabrica otro equipo y pone lo que él quiere. ¿Cómo hacemos para conectarnos los de Sichery y Clark con los tuyos? Un despelote, no se puede. Esos son los sistemas propietarios. Si cada uno, como lo hacía Siemens, como lo hacía IBM. Entonces, ¿cuál es la idea? Dijeron, no, apliquemos un modelo que sea genérico. Aparecen las normas del... En esa época, hoy es el ITU, el Instituto Internacional de Telecomunicaciones, en esa época era, ¿cómo se llamaba? El ITT, Instituto de Telegrafía y Tele. Entonces, bueno, ahí aparecen las distintas normas. Las normas, lo que OSI es Open System Interconnection, pero si lo damos vuelta es ISO, y el ISO es la Organización Internacional de Estándares. ¿Está bien? Organización Internacional de Estándares. Los estándares son recomendaciones que hacen estos organismos, el IEEE, el TIA, el EIA, el TIA, el IEEE, la ISO, son recomendaciones. Dice, esto sería lo ideal, que ustedes fabriquen esto. Entonces, permitimos la interconexión de distintos equipos de distintos fabricantes, multifabricantes, pero con un mismo tipo de interconexión. Nadie dice que un fabricante determinado pueda hacer sus propios equipos, sus propias normas. No hay problema, hágalo. Pero después decime con quién te interconectás. Nadie te va a dar bola. No, esos conectores de 5 patas, no, yo uso de 3. Chao, quédate afuera. Algo así que pasa con Apple, ¿no? Sí. O sea, vos tenés Apple, vos tenés un iPhone, y es compatible con tu notebook Mac, ¿sí? O con tu iPod, y hasta ahí termina. Ellos tienen un mercado grande, obviamente, en Estados Unidos, y capaz que les conviene, pero si vos querés una compatibilidad con otros dispositivos, ya sean celulares Android, ahí tenemos este problema de comunicaciones, ¿no? Un caso paradigmático, hace unos cuantos años atrás, estamos hablando de la década del 70, Japón planea su sistema telefónico de telefonía fija y establece un estándar de conmutación, es decir, los equipos que hacen la conmutación que se llama ND20. Entonces abre el juego y dice, yo voy a comprar equipos de conmutación a cualquiera que me lo quiera vender, pero que me fabrique ND20, esta especificación. Entonces se presenta Mitsubishi, Siemens, en fin, todos, pero todos fabrican lo mismo. ¿Está bien? Inteligentes los japoneses. ¿Por qué? Porque todos los equipos eran lo mismo, el stock de repuestos servía para todo Japón, la capacitación era una sola para todos sus técnicos, ¿sí? Entonces le soluciona un montón de problemas estandarizando los tipos de comunicación. ¿Se entiende? Eso es lo que se busca, que tengamos esa posibilidad de estandarización. Acá en la Argentina, digamos a cierto nivel, lo que son los PLC, por ejemplo, sí. Los PLC son programadores lógicos chiquitos, son aparatitos de a lo sumo 24 entradas, 24 salidas, que me sirven para controlar distintas funciones, generalmente dentro de la industria. El único que los hace distintos y a su medida es Siemens. Es Siemens. La primera vez que me tocó lidiar con un equipo de eso,
Quise entrar, como entraban todos, por el puerto RS-232 con mi computadora, ni bueno, no andaba. Me vengo a Siemens, acá en Córdoba, Boulevard Maipú. Y che, mirá, tengo este problema con este PLC de usted. Ah, no, si no tiene la computadora de Siemens no lo va a poder hacer. Todos los cables al revés. Lo que normalmente el 1, en ellos es el 20. Todo doble. Y si no tenés su máquina y sus conectores, no podés hacer nada. ¿Cómo lo programo? Tuvimos que comprar la maquinita de Siemens para yo quería cambiarlo. Le dije a los directivos, tiremos la mierda esto de Siemens, compremos otra cosa más estándar. No, porque acá todos somos alemanes. Villa General Belgrano. Claro. Me sacaron caga. No, tiene que ser alemán. Sí, terminé renunciando, me fui. Arréglense. Para colmo mucho más caro. Sí. Y bueno. Por eso aparece este sistema, esto del OSI, y van a ver de todas las distintas recomendaciones que hace el Instituto de Telecomunicaciones. Es por eso, para que podamos tener sistemas abiertos, open system. Bueno, seguimos. Acá tenemos un vistazo general de las funciones que cumple cada uno de los niveles. ¿Sí? Hacemos desde arriba, fíjense que los niveles más altos, ¿sí?, están más cerca del software, ¿sí?, del aplicativo que se comunica con el sistema operativo, ¿sí? Y a medida que vamos bajando, nos vamos a la parte más hardware, a la parte más física, a la parte que nos comunicamos ya con el medio por el cual se le van a transmitir los bits, ¿no? Entonces en las capas superiores tenemos las aplicaciones de red, las transferencias de archivos, presentación, son los formatos, representaciones de los datos, la sintaxis, ¿sí? Capa de sesión, establece, mantiene y cierra sesiones. El transporte es la que se va a encargar de que los protocolos que trabajen en esta capa hagan entregas confiables o no confiables de los mensajes. Ya vamos a ver casos de uno u otro. Capa de red, entrega de los paquetes, también vamos a ver cómo se llaman, la información que se transmite en cada uno de los niveles. En la capa de red se llaman paquetes, y en este nivel o capa se va a ver el tema del enrutamiento, o sea, por dónde tienen que ir los mensajes para que lleguen a su destino. Esta es la función de esta capa. Capa de enlace son las tramas, ¿sí?, que vamos a ver, algunas tramas ya para las clases que vienen, seguro. Y el acceso al medio. Y el acceso al medio, tal cual. También hay otras funciones como chequeo de errores de las tramas, ¿sí?, para saber si es necesario retransmitirla o descartarla a un nivel bajo. Y en la capa física, ¿sí?, tenemos los datos binarios que se van a transmitir, ¿sí?, si ya van a ser por un medio guiado o no guiado, ¿sí?, fibra óptica, UTP, ¿sí? En esta capa se define cómo se transmiten los datos, ¿no?, los bits. ¿Te molesto? Ya me dijiste todo. Con esas miradas. Bien, acá ya no sé si alcanzan a leer, pero más o menos les explico. A ver. Vamos a tener un host A y un host B, ¿sí? O sea, dos equipos, ¿sí? Normalmente se le dice host a cualquier dispositivo que está en un circuito de datos, ¿no?, es decir, en una comunicación, ¿sí? En redes normalmente lo usamos para decir a todos los dispositivos que pueden tener un direccionamiento IP, ¿sí? Entonces vamos a tener dos equipos que se quieren comunicar, que quieren pasar datos entre sí, ¿no? Acá vamos a aplicar el modelo OSI, ¿sí?, donde van a estar todos los niveles del modelo. Y la idea de esta arquitectura es mostrar esto, los protocolos que van a comunicarse, cómo se comunican los protocolos, ¿sí? Vamos a tener protocolos para cada uno de estos niveles, ¿sí? Protocolo de aplicación, presentación, sesión, red, enlace, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la comunicación? La comunicación va a ser entre protocolos del mismo nivel, ¿sí? Un protocolo de aplicación no se va a comunicar con un protocolo de red, ¿sí? Va a ser con el de aplicación, que también va a estar funcionando en el equipo destino, ¿no?
suponiendo que el mensaje se origina aquí y es el destino, bueno, la comunicación entre protocolos va a ser al mismo nivel. Van a existir protocolos de aplicación, de presentación de sesión, ¿sí? Que se van a ir comunicando de esa manera, al mismo nivel. Otra cosa a resaltar son los dispositivos que van a estar en el medio de esa comunicación, que nos van a permitir llegar a ese destino que a lo mejor no está acá en la misma habitación, sino que puede llegar a estar del otro lado del mundo. Esta comunicación va a pasar por muchos dispositivos intermediarios con los cuales no les es necesario informarse de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, de la información de los datos en sí no les interesa, pero sí necesitan cierta información para poder resolver para dónde deben reenviar ese paquete para que pueda llegar a destino. Entonces, acá están los IMP, que son los Intermediate Message Processors, ¿sí? Procesadores de mensajes intermedios, que van a llegar a leer hasta solo las capas inferiores. ¿Ustedes saben alguno de estos equipos intermediarios, por ejemplo, hablando de redes de datos, ¿sí? ¿Saben cuál puede estar en el medio de una comunicación? Ya lo hemos estado hablando, ¿no? Hub, Switch. router, switch, ¿sí? El patchcore sí, también está, pero lo que pasa es que el patchcore no es, Claro, no. son bocas de red, digamos, no llevan electrónica, ¿sí? Estarían en este nivel, ¿no? ¿Sí? Solo van a ser un pedazo más de una línea física, digamos. Entonces acá estarían los patchcore, también estarían las interfaces de red, ¿sí? Nuestras placas de red, estarían en la parte física, ¿sí? Los repetidores, ¿sí? Que lo único que hacen es volver a regenerar nuestros bits, ¿sí? En 0 y 1 y volverlos a repetir. Eso estaría en la parte física. Después en los enlaces, ¿quiénes entrarían en la capa de enlace? ¿Qué dispositivos creen ustedes? ¿Cómo? Switch. Muy bien, muy bien, ahí el alumno que... Muy bien, los switch, ¿sí? Los switch ya tienen una lógica, ¿sí? Ya tienen una interpretación de la información y no solo repiten ceros y unos. En la capa de enlace, ¿sí? Por ejemplo, los switch van a poder interpretar, si me entra un paquete de este puerto, van a poder saber, van a leer cierta información, ya van a poder interpretar las tramas, son las que se trabajan en este nivel, ¿sí? Para poder decir, lo debo enviar por este otro puerto para que pueda llegar a su destino, ¿sí? Entonces, ya ese tipo de dispositivos ya trabajan en una capa superior y no solo repiten los bits, ¿sí? Al medio que le corresponde. Y en la capa de red, ¿se les ocurre qué dispositivo? Uno un poquito más importante que el switch. El router, exactamente. El router sí va a leer datos o protocolos de esta capa, de este nivel, porque ya tiene otro tipo de funciones el router. El router es el que permite enrutar o direccionar nuestros paquetes, ¿sí? A través de las redes, ¿sí? Entonces, gracias a los routers y que pueden leer hasta esta capa, pueden redireccionar a través de sus protocolos IP, Internet Protocol, ¿sí? Con esas direcciones pueden enviar los paquetes hacia otros lados, hacia otros routers que van a ir haciendo el mismo encaminamiento hasta llegar a su destino y también poder volver, ¿no? Entonces, hay distintos dispositivos que van a trabajar como intermediarios, ¿sí? Y van a necesitar ir encapsulando y desencapsulando, esa es la palabra que se utiliza cuando uno baja o sube dentro del modelo OSI, ¿sí? En los distintos niveles, ¿sí? Un router va a desencapsular hasta este nivel para leer el protocolo de este nivel y poder resolver para dónde enviar el paquete. Una vez que sabe para dónde enviarlo, lo vuelve a encapsular, ¿sí? Y lo vuelve a enviar hacia el siguiente intermediario y así hasta poder llegar hasta un dispositivo, ¿sí? Que es el destino. Así es como trabaja el modelo OSI. ¿Sí? Encapsula la información en protocolos y los dispositivos intermediarios van leyendo hasta el nivel que le corresponden hasta llegar a destino, en donde el destino sí va a desencapsular todos los protocolos, todos los niveles y van a
recibir el mensaje, ¿sí? A nivel aplicación. Bien. ¿Dudas, consultas de esto? Seguimos. Bueno, acá tenemos el mismo dibujito y podemos ver un poquito más desarrollado algunas de las funciones que tienen los niveles, ¿sí? La capa física, transmite tren de bits, ¿sí? Transmite los 0, los 1, no más allá de ahí, sobre el canal de comunicaciones que se ha elegido, ¿sí? Si yo tengo una placa de red inalámbrica, será por un medio inalámbrico, ¿sí? Define las características físicas del medio o canal de comunicaciones. La capa de enlace, ¿sí? Provee un canal libre de errores, ¿sí? En esta capa, una de las funciones o uno de los servicios que se cumplen los protocolos de esta capa es verificar los errores de las tramas, ¿sí? Para evitar retransmisiones de paquetes que han sufrido alguna modificación o daño en las transmisiones, ¿sí? Sobre los medios de comunicación. Provee inicialización de flujo, control de flujo, control de error. Bueno. La capa de red, ya habíamos hablado, ¿sí? Que maneja el ruteo de las direcciones, o sea, las rutas por las cuales tiene que enviarse la información. La capa de transporte es la que nos va a permitir las transmisiones o establecer transmisiones entre dos dispositivos, ¿sí? Para que no se pierda la sesión, ¿sí? Que es la siguiente capa, que es la que va a organizar los mensajes de intercambio de sesiones ya establecidas. Presentación, obviamente, es la semántica, el formato de los mensajes. Y por último, aplicación son los servicios o procedimientos de los aplicativos que solicita el usuario. Es la capa que se comunica ya con el usuario mismo. Bien. Dame un segundito. Acá aparece un concepto nuevo, importante, que es el PDU, unidad de datos de protocolo. Fíjense, tenemos la misma idea del modelo OSI. Nuevamente tenemos un proceso del equipo emisor y las distintas capas del modelo OSI, ¿sí? Comenzando por las capas más altas hasta las más bajas. Fíjense que acá nosotros lo que tenemos que transmitir son datos, ¿sí? Supongamos que la transmisión es una solicitud de web. ¿Qué protocolo usamos para hacer solicitud de web? HTTP, HTTPS, ¿sí? Supongamos que es una solicitud web. Nosotros lo que vamos a tener acá es la información necesaria para decirle a nuestro servidor, supongamos que queremos consultar de Google, tráeme la página web. Entonces ahí en los datos va a estar esa solicitud a www.google.com.ar, tráeme la página. Van a hacer desde nuestra máquina y acá el receptor sería Google, ¿no? El servidor de Google. Primero esta información va a tener que pasar por una capa de aplicación, un protocolo HTTP, en donde este protocolo se le va a agregar un encabezado, un header acá en inglés, la H, aplicación header, ¿sí? Un encabezado del protocolo de aplicación se le va a sumar a esta información, ¿sí? Entonces, cuando el equipo de destino pueda leer esta información, va a decir, es una solicitud de HTTPS, por ejemplo, ¿sí? Esta información que se le agrega es todo lo que necesita ese protocolo para poder ser interpretado desde el destino, ¿no? Cuando vuelve a encapsularse, esta información pasa a ser lo que se llama unidad de datos de protocolo. Significa que para un protocolo de presentación, todo lo que me viene del servicio o capa superior va a ser datos, ¿sí? Porque no sabe leer protocolos en este caso, de aplicación. Entonces todo lo que recibe son datos o el PDU de aplicación. Entonces todo esto pasa a ser datos. ¿Y qué hago como protocolo de presentación?
agrego mi información de protocolo que voy a necesitar para que del otro lado la capa de presentación del destino pueda entender de qué necesita en la capa de presentación, ¿no? Así sucesivamente, esto pasa a ser nuevamente los datos de la capa siguiente, que va a agregar su encabezado, y así vamos a ir agregando encabezados de transporte, encabezados de red, hasta la capa de enlace, en donde no solo se agrega un encabezado, sino que también se le va a agregar una cola, un tail, ¿sí? Por eso la T. Acá la D es de data link, normalmente o es de enlace o data link, por eso la D. Entonces, fíjense que todo lo demás que ha sido de las capas superiores es solo en datos, ¿sí? Son información que no puede interpretar este nivel, ¿sí? Entonces agrega su información de cabecera, ¿sí? Con los datos del protocolo y una cola que va a tener normalmente la verificación de errores, siempre en el final de la trama se pone verificación de errores y también alguna bandera para decir hasta aquí llega esta información, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se llama. Y por último, en la capa física, todo esto pasan a ser bits, ¿sí? Es el PDU de la capa de enlace, ¿sí? Es la tarifa. Entonces todo son bits. La capa física lo único que hace es convertir esos bits al medio que le corresponde, ¿no? Esto le va a llegar al destino y va a hacer el proceso inverso, va a ir leyendo los encabezados, va interpretando la información, esta información es para mí, y lo va a ir desencapsulando hasta poder llegar a los datos, a los solicitudes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí. No entendí bien, entonces, ¿qué vendría a ser el PDU? ¿El PDU? Sí. El PDU es la unidad de datos protocolar, ¿sí? Cuando vos tenés los datos, cuando pasa de la capa de aplicación, pasa a la capa de presentación, ¿sí? El PDU va a ser los datos de esta capa, más el encabezado pasan a convertirse en el PDU de la capa de presentación. Por eso acá dice Application PDU, porque es el PDU de la capa de aplicación, pasa a ser los datos de la capa de presentación. Y así sucesivamente, con el encabezado, todo esto completo. Creo que en la siguiente filmina se ve más, o en la que sigue. Bueno, después lo vamos a ver, pero cuando vos le sumas el encabezado más los datos de ese protocolo, pasan a ser el PDU de la siguiente capa. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en otras filminas, se ve un poquito más, como que está más sincronizado. Bueno, esto es información del PDU, esto después se lo subo para que lo puedan leer, los distintos tipos de PDU. No es muy importante que lo veamos acá en clase. Así que vamos a seguir. Bien. Según en el nivel en que nos encontremos, esta información, estos datos que nosotros vamos a transmitir van tomando distintos nombres, ¿sí? En la capa de aplicación hablamos de un mensaje, también en el proceso emisor también hablamos de un mensaje que se tiene que transmitir. Capa de presentación y sesión también hablamos de mensaje. Cuando hablamos en la capa de transporte, estos datos pasan a llamarse segmentos. En la capa de red hablamos de paquetes. En la capa de enlace hablamos de tramas, ¿sí? Y por último, en la capa de física hablamos de bits a transmitir nombres, ¿sí? Estos son los nombres que va tomando según el nivel en lo que uno se encuentra, ¿no? Entonces, normalmente en redes hablamos mucho de paquetes, ¿sí? Pero hacemos referencia siempre a esos datos que se van a transmitir de un equipo a otro, ¿no? Bien, este es el dibujito que yo les decía, fíjense, esto sería el PDU del nivel superior, ¿sí? Este sería el PDU de aplicación, ¿sí? Fíjense que esto
linealmente se va agregando los encabezados en cada uno de los niveles, ¿sí? Para cada nivel se le agregan los datos, el encabezado del nivel superior, ¿sí? Y van a ser los datos de ese nivel. Se agrega encabezado y pasa a ser los datos del siguiente nivel. Y así sucesivamente hasta llegar a la capa física, donde se transmite todo. Bien. ¿Seguimos? Bueno, esta no agrega mucha información más, es otra forma de verlo al modelo OSI. Lo único que agrega acá es las interfaces, que ya vamos a hablar de ello, pero repite, digamos, entre todo lo mismo que ya estuvimos hablando. Acá es application PDU, presentación PDU, sesión PDU, por si no lo quieren interpretar. Pero es lo mismo. Bien. Sí. Vuelve a la otra. ¿Vamos a la otra? Dale. Una acotación. Sacando esto, no hablemos de esto, hagamos directamente. ¿Qué pasó? ¿Qué anda? Sí. Hagamos los dos modelos dos y los ponemos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelo OSI del lado A, del lado B. Acá, si bien es cierto lo que está diciendo, no dudo de lo que dice Leonardo, que cada capa le va agregando un header a los datos, de tal manera que cuando lleguemos a la última capa tenemos todos los encabezados. La comunicación a nivel OSI es en este sentido, hasta la capa física, desde el punto de vista físico. De acá venimos con un cablecito y entramos acá, de nuevo para arriba. Cada capa va sacando el encabezado propio de su capa. ¿Está bien? Porque lo lee, es de capa 5, lee la capa 5 y saca su encabezado y lo pasa a la capa superior. Entonces, desde el punto de vista físico, la comunicación es esta, horizontal, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, vertical. ¿Sí? Pero desde el punto de vista lógico, que lo que a nosotros nos importa, la comunicación es capa a capa. Así, fíjense, la comunicación es capa a capa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta capa, cuando despejen todos los encabezados, le va a quedar esto, nada más que este PDU, que el mismo este. Entonces, esta capa se está comunicando en forma horizontal con su capa homóloga. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Comunicación lógica, capa a capa. Indudable. Comunicación física, en el sentido descendente y en el sentido ascendente. Profe, no entendí la diferencia. ¿Cómo lógicamente a qué se refiere? O sea, la comunicación de aplicación a aplicación, no entiendo la diferencia. No entiendo, Digamos, no la veo. Ahí vamos a ver cómo. Acá vienen bajando, entre capas. estos datos vienen bajando. ¿Está bien? ¿Es cierto? Sí. Lo dijo. Sí, ¿Qué hace? Le agrega un encabezado y lo baja, le agrega otro encabezado y lo baja. Perfecto. Todo lo que está ahí adentro, que se dice que está encapsulado, Sí. porque yo tengo vamos a hacerlo así, tengo un header acá y todo esto es lo que está encapsulado, independientemente de que acá haya a lo mejor otros headers. Y eso no es lógico. Bajando, ¿sí? ¿Eso es lógico o no? El header. Hasta ahí estamos lógicos. Claro. El proceso que va a sufrir. Pero ¿cómo se transmite? Físico. Es decir, porque esto bajó a esta capa. Acá le pusieron otro encabezado, bajó a esta.
Bajó a esta, y llegó a la capa física. En la capa física, ¿qué dice? Abre la puerta, dice bit, Claro, ¿cómo se transmite físico? dispara. Físicamente. Manda los bits por el cable, da toda la vuelta al mundo, qué sé yo. Cuando llega a esta casa, al destino, entra por acá. ¿Sí? Esto es físico. Tengo un conector. Esta capa saca su encabezado, saca esto y le queda esto. Entonces cuando saque eso, acá va a haber otro encabezado que es de la capa siguiente, que va subiendo. Esa capa saca su encabezado. Entonces esta capa, hagámoslo con esta de arriba, esta capa de transporte se está comunicando con la capa de transporte del otro equipo desde el punto de vista lógico. Claro, pero físicamente, claro. Sí, Pero físicamente el camino es distinto, ¿se entiende? No sé por qué no se entiende, si lo explico tan bien, tan clarito, tan impecable. Porque cada uno le entiende a su forma. ¿Qué pasa, Flor? ¿Está bien o no está bien? Cada uno le entiende a su forma. Después de 20 años, 25 años de clase y recién lo entiendo. No, pero es así. Siempre en los sistemas de información, siempre tenemos una parte lógica y una parte física, es decir, por dónde van. Sí, en SOP lo vimos, pero no entendía, ahora lo entiendo. Exactamente. Bien. O sea, hay una comunicación entre capas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer ahora un poco más hincapié en los servicios, en las funciones de cada una de las capas. O sea, hay una comunicación entre protocolos de distintos niveles, ¿sí? No cualquier protocolo es compatible con un protocolo de nivel superior o inferior. Entonces, hay una comunicación que justamente es la que logra que este encapsulamiento, la retransmisión y nuevamente desencapsulamiento en el destino, ¿no? Pero lo que hace hincapié el profe es justamente la comunicación lógica que va a ser entre capas del mismo nivel, ¿sí? En origen y destino. Claro, ¿sí? desde el punto de vista de los compañeros, me voy como un año. Vale. Chicos, quedan con lo mejor. Nos vemos la semana que viene. Espero que se den salir. Yo quiero a la policía, buscarla de nuevo. Otra vez, hermano. Espero que me den salir. ¿Otra vez, hermano, preso? Así que bueno, ahora vamos a hablar justamente de esa comunicación. Bueno chicos, ahora vamos a hablar justamente de esa comunicación entre capas, ¿sí? Para eso tenemos que entender los conceptos de servicios, interfaces y protocolos, ¿sí? Es lo que distingue el modelo OSI. Los servicios es lo que veremos hablando, son las funciones que hace cada capa, ¿sí? Lo que logra cada capa tiene bien diferenciado qué servicio va a otorgar en este modelo. Las interfaces son las capas vecinas que pueden solicitar y dar servicios, es decir, las interfaces va a ser esa conexión que hay entre capas. Es decir, ¿cómo vamos a poder comunicarnos entre capas? Y los protocolos son las reglas, ¿sí? Ya hablamos de protocolos, son reglas, es como el mismo lenguaje que van a hablar en la misma capa, ¿sí? Entonces, yo necesito que tanto origen y destino puedan hablar el mismo lenguaje, tengan las mismas reglas, los mismos procedimientos, ¿sí? La misma forma de interpretar la información que necesitamos. Entonces los protocolos justamente cumplen esa idea. Las reglas que las capas pares, ¿sí? Si hablamos de capa de red, tienen que tener el mismo protocolo o entender el mismo protocolo de red, ¿sí? Para que podamos entender los distintos nodos que participan en la comunicación. Reglas que entre pares deben necesitar para comunicarse, ¿sí? Entonces los protocolos serían la comunicación entre capas del mismo nivel. Entonces, en fin, servicios, interfaces y protocolos son los que
van a trabajar en el modelo OSI. En esta otra gráfica se va a ver, fíjense que tenemos capa N, N más 1 y N menos 1. Como indicando, si estoy trabajando en una capa, yo voy a tener comunicación con una capa N más 1, es decir, la capa superior a la misma. Esto para decir, en modo general, no importa en qué nivel me encuentro, sino que la comunicación siempre va a ser dada entre una capa superior y una capa inferior. No me puedo saltar de capa. ¿Sí? Es la idea de OSI. Tenemos el protocolo que va a ser la comunicación a nivel capa. Los SAP o SAP van a ser los puntos de acceso de servicio, ¿sí? Los puntos de acceso por los cuales va a haber intercomunicación entre capas. En fin, esta es una gráfica que muestra el concepto de cómo van a comunicarse justamente los distintos niveles del modelo OSI. Sí. No se puede hacer una comunicación en el caso de que tengamos una comunicación que se hace constantemente. En vez de mandarla que suba, por ejemplo, 3 capas, se puede mandar una sola comunicación que sí pueda saltar capas, o es algo que directamente no se puede. Fíjense, el modelo de referencia OSI es un modelo de referencia. Hoy en día, el más popular que utilizamos es TCP/IP. Es la pila de protocolos de TCP/IP. Pila de protocolos, ¿por qué? Porque no es un solo protocolo que te permite hacer todas las funciones al mismo tiempo, ¿sí? Ya vimos que hay dispositivos que no pueden trabajar, o no es necesario que trabajen en capas superiores para poder realizar su función. Ustedes piensen que si nosotros ponemos a un router que trabaje a nivel aplicación, es tiempo perdido, es tiempo de procesamiento que se pierde, ¿sí? El router va a trabajar hasta la capa 3, ¿sí? Dijimos, ¿sí? Entonces la información se procesa en la capa 2. ¿Sí? Interpreta, este mensaje es para mí, este tramo es para mí, listo, desencapsulo y busca la dirección de red. Ahora, si yo tuviera que hacer que suba todos los niveles, es tiempo perdido, ¿sí? Y no hay un protocolo que haga toda la función de los 7 niveles al mismo tiempo, para decir, o salteo capas o no, ¿sí? TCP/IP tampoco cumple las 7 capas al pie de la letra, ¿sí? En la bibliografía van a encontrar, porque tiene 4 capas o 5 según la bibliografía, ¿sí? Es decir, que las capas superiores, la de presentación, la de aplicación y sesión, que son las 3 de arriba, normalmente están englobadas en una sola misma capa, y los protocolos normalmente cumplen las 3 funciones al mismo tiempo, porque son capas muy similares, ¿sí? Entonces, en el caso del TCP/IP, los protocolos de las capas superiores suelen englobar esas 3 funciones, ¿sí? Entonces ahí sí está un poco lo que vos decís, decidir de usar un protocolo que cumpla las funciones de 3 capas diferentes. En este caso sí, el TCP/IP se utiliza, pero no podría con las capas inferiores englobarlas, ¿sí? Porque en el caso de las comunicaciones es necesario intentar tener diferenciados esos funcionamientos, ¿sí? Para evitar este problema de procesamiento, ¿sí? Imagínate los routers que se utilizan en los grandes proveedores de servicios, ¿sí? De internet, ¿sí? La cantidad de paquetes que pasan por segundo es inmenso. Y si vos les estás dando que pierdan más tiempo por cada paquete, sería un problema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, está bueno tener en cuenta el modelo de referencia OSI, pero hasta cierto punto, ¿sí? O sea, en la actualidad, TCP/IP no utiliza los 7 protocolos, los 7 niveles, pero sí los respeta de cierto modo. Ya vamos a ver un poquito más de algunos ejemplos como para que se vayan dando cuenta, ¿sí? Cuando veamos las tramas, cómo funcionan, cómo están compuestas esas tramas y qué es lo que va a cumplir en función en cada uno de los niveles, ¿no? TCP/IP lo vemos en redes. En redes, exactamente. Pero está bueno que lo vayan relacionando, porque si no quedan como las ideas medias en el aire uy, che, estoy muy bajo, y que es lo normalmente manejan los electrónicos, que les gusta quedarse allá abajo, pero bueno,
yo intento subírselos un poco, que si bien no se los vamos a evaluar, está bueno que lo vayan relacionando, porque... Y lo que aumentamos nosotros. ¿Cómo? Y lo que vamos a tener que manejar nosotros. Exactamente, sí, totalmente. Así que, en fin, esto lo necesitan saber para cómo funciona, pero bueno, después en redes van a ver un poquito más arriba y capaz que ahí se sienten un poco más tranquilos de cómo funcionan las cosas. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Te quedó claro? ¿Bien? Bien. Bueno, acá es un poco más en detalle cómo funcionan los servicios, ¿sí? entre capas. Fíjense que acá están algunos conceptos nuevos como PDU, ISI, SDU, PCI, esto después lo pueden llegar a leer, ¿sí? Pero la idea es la misma que estamos trabajando. El ISI, que es la unidad de datos de interfaz, va a ser la que nos agregue nuestro encabezado. No, miento, ese es el PCI, que es la información de control de protocolo, es la que agrega el encabezado, y el PDU, que es la que viene de la capa superior, pasa a ser nuestra información o nuestros datos que vamos a ir transmitiendo, ¿sí? Son los distintos componentes que van a trabajar en cada uno de los servicios para ir armando ese encabezado, ¿sí? Y ir apuntando, ¿no? los datos o el PDU de las capas superiores e inferiores. Lo vamos a pasar nomás. Y acá está un poco más gráfica lo que decía el profe, que los datos van a ir sumando encabezados, ¿sí? Al final vamos a tener datos más encabezados, datos más encabezados, datos más encabezados, y en un final vamos a transmitir los bits que van a ser encabezado, encabezado, encabezado y los datos que queríamos transmitir, en fin, ¿sí? Se nos alargó bastante los bits o las tramas que vamos a transmitir. En el último también obviamente se agrega una cola para la verificación de errores y el fin de tramas. Y del otro lado, en este lado encapsulamos, ¿sí? Servicio tras servicio, vamos a ir agregando la información de los encabezados. Y del lado de destino vamos a ir desencapsulando. Cada servicio va a tomar el encabezado, lo va a leer y va a pasar a su siguiente servicio los datos para que tomen su encabezado y así sucesivamente hasta llegar al destino, que va a tener solo los datos, ¿sí? Que es lo único que me interesa, ¿no? Pero todo este proceso es necesario para que la información le llegue a quien le tiene que llegar, ¿sí? Y sepa cómo interpretarla, ¿sí? Porque eso es lo que llevan todos los encabezados, ¿sí? Son los protocolos, son las reglas, son los métodos que tienen que tener en cuenta para poder procesar esos datos, ¿sí? Porque yo me puedo comunicar con un equipo y no sé si le estoy solicitando una página web o si le estoy solicitando que me envíe un archivo, o ¿sí? Todo eso va a estar en los distintos protocolos de las distintas capas, cumpliendo sus funciones. Bueno. Bien. Tipo de servicio. Esto siempre es hablando a nivel de capa, ¿no? Cada capa tiene su servicio. Pero estos servicios pueden ser con conexión o sin conexión. ¿Qué quiere decir eso? Del otro lado, ¿es necesario que establezcamos una conexión y no la perdamos? ¿Sí? O yo te envío y vos recibirlo y no es independiente esa información que yo te envío paquete tras paquete, ¿no? Fíjense, los servicios con conexión son servicios con una analogía a la telefonía fija, ¿no? Uno hace una llamada, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes usan la telefonía fija. En mis tiempos, por lo menos cuando era chico, uno levantaba el tubo, Sí, ¿Usamos? sí usamos. ¿Sí usaron? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bien. No, pero con ustedes ahí me desarrollo.
somos tan jóvenes. Nosotros No, tan jóvenes. Tan jóvenes no son. Bueno, me quedo tranquilo. Levantaban el tubo, ¿sí? Sonaba, o sea, marcaban obviamente. Esperaban que atendieran del otro lado y cuando atendían se armaba lo que era un circuito virtual, ¿sí? Un canal específico para esa comunicación. Entonces hay una conexión entre ambos equipos, ¿sí? Sea virtual o no, hay una conexión y hasta que uno no corte o corte la línea por algún equipo activo, ¿sí? Esa conexión se mantiene, ¿sí? Entonces, los tipos de servicios que funcionan de esta manera tienen una analogía de la telefonía fija, ¿sí? ¿Qué tenemos? Establecimiento, transferencia y liberación van a ser los tres estados que va a tener este tipo de servicio, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a tener un servicio que mientras dure esa llamada telefónica, por decirlo, o esa conectividad, ¿sí? El servicio va a estar brindando a las capas superiores la información de decir, estamos dentro de la misma sesión. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Ustedes conocen el protocolo FTP? ¿Cómo? FTP. File Transfer. Sí. File Transfer Protocol. Bueno, lo tocan ahí de ahí. Sí. Perfecto. Normalmente cuando se utiliza este tipo de protocolo, FTP o SFTP, supongamos que nosotros tenemos una página web subida a un servidor y necesitamos hacer algunas modificaciones, subir un nuevo código, ¿sí? Es muy común usar un SFTP o un FTP, ¿sí? Que es un protocolo para transferencia de archivos, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a conectar al servidor, me va a pedir usuario y contraseña, ¿sí? Y voy a establecer una conexión con el servidor. O cada vez que haga un paso o paso un archivo, tengo que volver a poner usuario y contraseña de nuevo. No. Entonces hay una conexión establecida con ese equipo, con ese servidor, ¿sí? Entonces hay un protocolo, ¿sí? Que va a ser el de capa 4, ¿sí? Llamado TCP, que es el que va a mantener esa conexión estable entre los dos equipos. Entonces ya estamos hablando de un protocolo que es de conexión, que me va a mantener la conexión viva entre esos dos servidores. Se cayó la sesión, se cayó la conexión por algún motivo, listo, tengo que volver a loguearme, tengo que volver a hacer ese saludo de tres partes, ¿sí? para lograr esa conectividad de decir, hola, me quiero comunicar bien, ¿quién sos? Listo, soy yo, bueno, te he recibido. ¿Sí? Es la forma, digamos, por decirlo de una manera muy tranquila, de cómo es el saludo de tres partes, ¿sí? El handshake, que pueden llegar a ver un poquito más adelante. No me quiero adelantar mucho, pero es como la idea de cómo se mantiene establecida la conexión a través de un protocolo, ¿sí? Protocolos que son más bajos y a lo mejor no los conocemos porque no se ven, porque no llegan hasta las capas superiores, ¿sí? Entonces va a haber protocolos de nivel de tipo de servicio con conexión que van a brindar servicios a las capas superiores, ¿sí? Estableciendo una conexión. Pero hay otros servicios, otros protocolos que son sin conexión. Y se les hace la analogía con los telegramas o el correo. UDP, ¿no? UDP, muy bien. ¿Cómo sería la analogía? Yo te mando una carta de documento, ¿sí? Y vos podés decir, no me llegó, ese día no estaba en casa, ¿sí? No te vas a enterar si ese documento te ha llegado. Entonces, esa es la idea de sin conexión. Yo cumplo con enviarlo, ¿sí? Pero no tengo la acusa de recibo de decir, ha llegado. ¿Sería como no confiable? ¿Cómo? Sería como una conexión no confiable. No confiable, exactamente, ¿sí? Es lo que decimos al principio. Tenemos protocolos como TCP, en donde las conexiones son confiables, Sí. y UDP en las que no son confiables. Por ejemplo, yo quiero transmitir un archivo, que era el ejemplo, yo quiero que llegue completo, ¿sí? Si yo conecto un disco duro, yo quiero hacer una transmisión de datos Sí. que sea íntegra, ¿sí? No quiero perder mis datos en el medio. Entonces yo necesito que este tipo de conexión
me dé confiabilidad, que me dé la certeza de que voy a tener todos mis datos y que lleguen en el orden correcto, que lleguen todos, ¿sí? Y que haya algún control de que esos datos estén íntegros, ¿no? Pero hay otros protocolos que no es tan importante eso, ¿sí? Por ejemplo, en la vida de ustedes, ¿cuándo creen o en qué servicios creen ustedes que pueden llegar a usar protocolos sin conexión? En Twitch. En Twitch, ¿En un Zoom? en un Zoom. Para ¿sí? HTTP creo que puede ser con las peticiones post. No, usan TCP. Peticiones HTTP usan TCP. Porque necesita como una conexión y después el envío. Si bien es envío y ya después se lavan las manos, digamos, pero para el envío de esos datos vos no querés que te llegue la página de internet a medio, digamos, ¿sí? Entonces no usan TCP, ¿sí? UDP es el protocolo que logra hacer el servicio sin conexión, ¿sí? Y se usa normalmente en streaming, ¿sí? Si están haciendo un vivo o una videollamada o llamada, ¿sí? Por internet, ¿sí? O IP, ustedes no necesitan que lleguen todos los paquetes, o sea, sería lo ideal que lleguen todos los paquetes. Pero si por algún motivo hay algún congestionamiento en la red, ¿sí? O perdiste señal de Wi-Fi y no te llegan todos los paquetes, a vos no te interesa lo que dijo hace 3 segundos atrás o 10 segundos atrás, ¿sí? Entonces, vos en todo caso se va a escuchar mal y vas a decir, che, disculpa, volvérmelo a repetir y listo, ¿sí? Entonces, el único estado de acá es la transferencia, ¿sí? Solo va a haber transferencia de datos, el equipo receptor va a recibir y no va a haber retransmisión porque me llegó mal, ¿sí? En este otro caso, con servicios sí es importante que se vuelvan a retransmitir los paquetes que lleguen mal o con errores o que no lleguen, ¿sí? Entonces también tenemos, o sea, hay de tipos con acuse y sin acuse, pero es un acuse local y no del equipo receptor. Ya vamos a ver cuando veamos las primitivas, que son justamente los distintos tipos de mensajes que va a haber dentro de cada uno de los servicios. Entonces hay que ver qué tipo de servicio vamos a necesitar, uno que sea confiable o uno que sea no confiable. Uno piensa, no, tendría que ser todos confiables, y no, porque en este tipo de servicios, como el streaming, no es necesario que te llegue todo, sino que te llegue en vivo, ¿sí? que no haya, digamos, vuelta atrás, pero que priorice el envío de mensajes y no tanto el control que puede llegar a ser que lleguen un poquito más tarde. Cada vez que hay controles en los distintos niveles, se pierde tiempo de procesamiento. Entonces, en protocolos como UDP se busca que no perder tiempo en los controles, sino en que me lleguen los mensajes, como lleguen, ¿sí? Como sea, ¿sí? Y por eso cuando ponen ahí fútbol libre o una página. Bueno, a veces ahí, si no tan rápido, ¿viste? Pero esa es la idea, porque se prioriza que todo el mundo que se conecta a esos servidores, por lo menos vea. No. Bien. Bueno, y en el dibujo, fíjense que no Para hay un establecimiento de conexión, sino que los servicios de distintas capas se ayudan o se intercomunican, ¿sí? De manera independiente. Bueno, de acá vienen las primitivas de servicio, que serían los mensajes que se envían entre capas, así que también van a ser interpretados por el destino. ¿Sí? Por ejemplo, las solicitudes, una capa va a pedir una solicitud a la misma capa, pero del otro lado, ¿sí? al equipo receptor, va a tener que pasar por las distintas capas inferiores que van a ser proveedoras de ese servicio de esta capa,
y me van a enviar esa indicación. Y el equipo receptor va a enviar su respuesta como servicio de capa N+1, va a tener que usar como proveedor de servicio capas inferiores y de manera inversa va a recibir la capa N+1, la confirmación utilizando las capas inferiores, ¿sí? Usando el encapsulamiento y desencapsulamiento. Fíjense, la comunicación entre capa N+1 y N+1, es decir, del mismo nivel entre dos equipos, sí o sí va a tener que pasar por una capa inferior. Entonces, una solicitud de conexión, un establecimiento exitoso, va a enviar esta solicitud de conexión, va a pasar por las capas inferiores de ambos equipos hasta llegar hasta el mismo nivel de capa con la indicación de conexión. Este va a responder que sí, en este caso, para el establecimiento exitoso, se utilizan como medio las capas inferiores, ¿sí? Porque estos son con servicio, o sea, con conexión. Va a haber un establecimiento de conexión, ¿sí? Utilizando la capa N, en este caso sería la TCP, la de transporte, y vamos a tener una confirmación de conexión. Establecimiento es cancelado, sería otro tipo de primitiva, ¿sí? Le decimos que cancelamos la conexión, pasamos por la capa N, que es inferior, hasta llegar a la capa superior del equipo destino, le indicamos y entonces se hace la desconexión. Transferencia de datos va a ser de un lado para el otro nomás, ¿sí? Decimos, enviamos información, pasa por la capa inferior, en el destino vuelve a subir a la capa N+1 y está la indicación de que está recibiendo información. Y después la desconexión iniciada por el emisor o iniciada por el proveedor de servicios. En este caso, la capa N+1 le dice nos desconectamos, va a ser el mismo caminito, o también puede ser que una capa inferior les diga hay una desconexión. ¿Cómo sería el caso de esto? De que una capa inferior les diga hay una desconexión. Se enchufó el cable. ¿Sí? Si es una capa física, le va a avisar a las capas superiores que ya no hay más conexión. Entonces en este caso, chao y chao. ¿Sí? Sería un ejemplo, ¿no? Pero hay varios. Y en caso de los servicios sin conexión, dijimos que había con acuse y sin acuse. Pero también dijimos que no había conexión. ¿Cómo es el acuse entonces? Sin acuse, envío información y le llega al equipo de destino. Pero con acuse va a ser el acuse de las capas inferiores que me avisan que se pudo enviar el paquete. Ahora, si llegó o no llegó, es otro tema. No entiendo eso del acuse, porque siempre entendía que el receptor manda un acuse de recibo, se lo manda al emisor. Sí. En este caso, si es sin conexión, ¿por qué yo necesito mandar un acuse? O el acuse entre el mismo... El protocolo de capa inferior es el que me va a enviar el acuse. Ah, no es o sea, en el mismo equipo. No es el receptor, claro, eso. Claro, en el mismo yo lo entendía porque siempre decían con acuse. Si el protocolo es sin conexión, claro. No podemos claro, no recibir un acuse de recibo del equipo contrario. Pero sí, podemos decirle, de una capa superior podemos haber enviado el paquete y de una capa inferior nos va a decir el equipo el paquete fue enviado. Es un acuse de envío, digo. Claro, exactamente. ¿Sí? Por eso no es que nace de acá, sino que nace de la capa N. Claro, sí, te confundo porque encima es ACR. El protocolo de capa inferior no es el que nos va a avisar. Puede que no haya acuse o que haya un protocolo de capa inferior que si nos acuse recibo. ¿Quién me preguntaba? Sí. O sea que si es con conexión el acuse es entre dispositivos, claro. Y si es sin conexión es entre capas. Entre capas, exactamente. Sí, porque al no tener conexión no sabemos si la información que uno nos transmite le llega al destino. ¿Sí? Pero puede haber un protocolo de capa inferior que nos avise que el paquete al menos envió. La información sale de nuestro equipo. En el con conexión hay dos ACR entonces, uno de envío y otro también de recibo, ¿puede ser? ¿Los acuses? Claro, porque si decimos que en este sin conexión hay uno de envío sí. Solamente, en el de con conexión también debería haber uno de envío, ¿o no hay? Y no, porque si ya es con claro, conexión, si no te devuelve, claro, sí, no tiene sentido. ¿Sí?
Si ya te puede avisar el otro Claro, equipo, claro. es mucho mejor que de. Sí, pero quizás había alguno de envío también. Sí, por eso mismo. Bueno. Y creo que me queda una más. Ah, sí, esta está buena. Ya lo último. Bueno, acá vamos a hacer una relación justamente del modelo OSI con la pila de protocolos TCP/IP, que es lo que más vamos a ver en nuestra carrera, ¿no? Fíjense en esta tabla, en este dibujo, en este diagrama, tenemos las distintas capas, ¿sí? Capas superiores, capas inferiores, la de transporte. Yo les dije que TCP/IP, las capas superiores, las capas de aplicación, presentación, sesión, digamos, se engloban en una misma capa en TCP/IP, ¿sí? Pero no así las capas inferiores que manejan la información que nos va a permitir que los mensajes, los paquetes lleguen a destino. Entonces, fíjense, en esta columna vamos a tener las aplicaciones, por ejemplo, el correo electrónico, grupos de noticias, aplicaciones web, transferencia de archivos, sesiones remotas, DNS, ¿sí? Tenemos las aplicaciones, lo que necesitamos utilizar en el día a día en nuestra computadora, los protocolos que manejan ese tipo de servicios, ¿sí? Por ejemplo, HTTP para aplicaciones web, FTP, que es el ejemplo, el DNS para la resolución de nombres. ¿Saben qué es DNS o cuándo se utiliza DNS? Es un servidor. Dominio de nombre, ¿no? Nombre de dominio. De resolución de nombres. De resolución de nombres, sí. Trabaja ahí. Asocio IP a un nombre. ¿Cómo? Asocio IP a un nombre, un dominio. A un dominio, exactamente, sí. O sea, lo utilizamos todo el tiempo. Porque ustedes piensen, ¿no? Si nosotros queremos conectarnos a Instagram, necesitamos la IP en realidad de algún servidor de Instagram, ¿sí? Porque las computadoras no saben de nombres, ¿sí? Entonces, nosotros, si no existiera DNS, tendríamos que acordarnos 1.000.000 de números, son miles de números para podernos conectar a los distintos servidores, ¿sí? Y para colmo, seguro Instagram no debe tener un solo servidor, debe tener un montón de servidores, muchas IP para poderse conectar. Entonces, el DNS justamente es un servicio que nos permite asociar un nombre de dominio con una IP. Entonces, cuando ponen www.instagram.com, ¿sí? Vas a ver una solicitud DNS que va a viajar a servidores DNS primero para poder resolver ese nombre. Che, Instagram.com. ¿Cuál es la IP? Ah, es la IP 24.238.4. Sí. Eso llega a nuestro equipo y recién ahí nos conectamos. ¿Sí? Entonces, DNS es un servicio que utilizamos siempre, pero no nos damos cuenta de que está ahí funcionando. Bueno, entonces hay un montón de servicios que nosotros consumimos como usuarios. Y después están los puertos, que son los números, que son los puertos por defecto o números que están asociados a esos servicios. Por ejemplo, HTTP tienen que conocer el 80, porque este es súper importante, y más si van a programar web, ¿sí? 80 o en HTTPS, ¿cuál es? El 443. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Cada servicio siempre está asociado a un puerto por defecto. Después, bueno, esta es una capa de servicios, que es la parte alta, ¿no? La capa superior. Tenemos TCP/UDP, capa de transporte, que ya estuvimos hablando un poco, capa de red, ¿sí? El protocolo de Internet, Internet Protocol, IP, versión 6, versión 4, y después tenemos capa de enlace, PPP, Ethernet 2, ¿sí? Redes inalámbricas, 802.11, podemos agregar acá, y bueno, acá tenemos la capa física, que ya estamos hablando de los conectores, las interfaces, ¿sí? RC232, ¿sí? UCP, cables UTP, cables de fibra óptica, ¿sí? Todo lo físico que ya estuvimos hablando, ¿sí? En unidades anteriores, ¿sí? Bueno, acá tenemos nuestro modelo OSI pasado a TCP/IP. Fíjense,
Un módem está en la capa física, conectado a una interfaz RC232, hace que nos llegue un paquete utilizando el protocolo PPP, protocolo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Point to Point Protocol, es el protocolo de capa de enlace por el cual llega esta trama, ¿sí? A nuestro equipo. Perfecto, leímos su cabezado, nos dimos cuenta que es un protocolo PPP y que el destino somos nosotros. Tenemos que tomarlo al equipo, a la trama. La desencapsulamos y empezamos a leer el protocolo de capa 3, de capa de red, ¿sí? Que en este caso es un encabezado de P versión 4. Leemos la información, ¿sí? Nosotros somos el destino o tenemos que reenviarlo, ya veremos. Subimos una capa más, encontramos la información que es un protocolo de TCP, ¿sí? De establecimiento de conexión, ¿sí? Perfecto, muy bien, seguimos. Y por último, nos damos cuenta que es una solicitud de aplicación web, ¿sí? Va por el puerto 80, HTTP, aplicación web, ¿sí? Todo esto al mismo tiempo porque prácticamente la misma capa de TCP/IP. Y ahí nos llegó esta respuesta a lo mejor de un pedido de una solicitud web, ¿no? Fíjense, ahora hagamos una solicitud DNS. ¿Cómo vamos a hacer una solicitud DNS? Bueno, primero vamos a trabajar por el puerto 53 para armar nuestra solicitud. Vamos a usar UDP, el DNS utiliza UDP porque no es importante establecer una conexión con el servidor DNS, sino hacerle la solicitud y que nos responda. Si no nos escucha, lo volvemos a enviar y listo, no hay problema. Entonces va a usar el protocolo sin conexión. Seguimos usando el versión 4 porque estamos en América, ¿sí? Acá todavía en América del Sur seguimos usando el versión 4. Pero utiliza una trama Ethernet 2, ¿sí? Que es una trama que se utiliza normalmente en qué tipo de cables. ¿Sí? Los puertos serían como los puntos de acceso. ¿O qué sería el puerto? No entiendo. Los puertos son necesarios para las comunicaciones, para armar los sockets, ¿sí? Que es dirección IP y puerto, ¿sí? Y normalmente se utilizan en las comunicaciones justamente para identificar qué tipo de servicio vas a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le decís a un servidor web que, o sea, a lo mejor tenemos un servidor, ¿sí? Un servidor que escucha, o sea, el servidor porque tiene servicios, ¿sí? Y tiene servicio web, a lo mejor también tiene un servicio FTP, a lo mejor tiene un servicio de SSH para poderme conectar a la consola sin Linux, o mejor usemos RDP, que es el de Windows, se han conectado alguna vez a un escritorio remoto, ¿sí? Tiene varios servicios y están ahí a la escucha. Perfecto. ¿Cómo sabe el equipo que vos querés una solicitud web y no es una conexión por escritorio remoto o FTP? Perfecto, porque el servicio que está escuchando en un puerto, ¿sí? Entonces, de ahí va a poder diferenciar qué tipo de servicio es el que tiene que brindar, ¿sí? o el que le han solicitado, ¿sí? Un equipo tiene un montón de servicios que pueden estar ahí escuchando a las peticiones de sus clientes. O sea, el servidor tiene un montón de servicios y vos con el puerto definís qué servicio. Puede tener uno solo, puede ser. Sí, bueno. Yo te doy un ejemplo de por qué están los puertos y por qué están definidos. O sea, esto puede cambiar, ¿sí? Ustedes como programadores en una fase de testing probablemente no usen el 80, ¿sí? Pueden usar, qué sé yo, 80-80 normalmente, 80-90, ¿sí? Pero ustedes ponen en el navegador la URL o la IP de ese servidor y va a querer escuchar a la 80, a menos que pongan 2 puntos y el puerto específico que quieren cambiar, ¿sí? Entonces ahí ese servidor web está escuchando en un puerto que no es el por defecto, pero está escuchando en un puerto diferente, 80-80.
Le llega una solicitud a 80, no te va a dar ni 5. Pero vos le especificas, no, es una petición HTTP en un puerto diferente, 8080, ahí se estoy escuchando e interpreto HTTP. ¿Sí? Entonces ahí sí te va a poder responder. ¿Sí? Entonces, no crean que esto no sirve, o sea, sí sirve. O sea, y lo van a utilizar, ¿sí? Ya sea para que puedan programar en web o utilicen algunos de estos servicios. Porque en algún momento, capaz que, no sé si alguno trabaja, en algún momento van a tener que utilizar servicios además de la programación que puedan llegar a utilizar. Sí, Pablo nos hacía poner el puerto 14, pero no lo había terminado de entender la cosa. 14, sí. 1433. Claro. Y ese es el puerto por defecto de qué? ¿Cómo? De la base de datos, ¿no? Del motor SQL Claro, Server. motor SQL Server. Claro, pero si utiliza el MySQL Server, Hay otro puerto. Ah, Entonces, tienen que entender el concepto del puerto porque yo puedo tener un servidor, ¿sí? y después cuando veamos en seguridad redes, también puedo darle seguridad a esos ciertos puertos, ¿sí? Porque se pueden comunicar en ciertos lugares o no. Entonces tengo que entender los puertos y también cómo poder protegerlos en el caso de un servidor. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo de una solicitud DNS, UDP, IP versión 4, Ethernet y llegó hasta el cable, ¿sí? Entonces vemos un proceso de encapsulamiento, ¿sí? Utilizando los distintos protocolos que tiene la pila de protocolos TCP/IP, pila porque son muchos protocolos que se van ayudando para poder lograr esta transmisión. Y del otro lado van a tener que hacer el proceso inverso, ¿no? Ya estamos terminando, así que no sea problema. Vale, llegó la red del campo, un ejemplo, ¿sí? Fíjense, aquí está la tarjeta de red y el driver, ¿sí? En la capa física. En la capa física tenemos la placa de redes, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Y por último el modem es un equipo de capa 1, ¿sí? Otro ejemplo de capa 1. El modem no lee capa 2, no importa el protocolo que está usando, lo único que hace es el envío de los datos, ¿sí? Alguien más, ¿sí? En el transcurso de esa ruta que pasan los paquetes va a alcanzar a ver qué tipo de protocolo estamos manejando en los niveles superiores, ¿sí? Bien, dudas, consultas, ¿sí? Bueno, ya vamos a seguir hablando en la clase que viene, seguro va a saltar el tema de nuevo. Vamos a ver protocolos de capa de enlace y protocolos en general, ¿sí? Así que bueno. Vamos a comenzar el TCP, ¿Cómo? Vamos a comenzar el TCP. No, porque TCP y UDP son protocolos de transporte. Y eso lo